Ahora nuestro primer invitado, Víctor Zamora, ex ministro de Salud. Buenas tardes, bienvenido a nuestra segunda edición, edición mediodía. Señor Zamora, ex ministro de Salud, esperamos anuncios del Ejecutivo el día de hoy, luego de que la ministra de Pilar Macetti asegurara evidentemente que enfrentamos una segunda ola. ¿Qué espera usted o qué recomendaría en tal sentido? Buenas tardes, María Jesús y Paola. Gracias por la entrevista y saludos a tu audiencia. Bueno, nosotros estamos muy expectantes de los anuncios del día de hoy y estamos expectantes en dos fronteras. La primera, aquellos anuncios que nos permitan tomar acciones para reducir el nivel de contagios. Y la segunda, qué medidas se van a tomar para mejorar la capacidad de respuesta hospitalaria y reducir la mortalidad. Sobre la primera, ya se ha venido exigiendo ya con algunas semanas de que debemos volver a medidas de confinamiento o de restricción de la movilidad en ciertas zonas del país, especialmente el norte, y en el caso de Lima, ciertamente la situación está siendo ya agobiante por los informes de la Defensoría y del propio Ministerio de Salud, cuya capacidad ha llegado a su límite. En relación con la capacidad hospitalaria, nosotros tenemos en este momento, a pesar de las mejoras, solamente 1.500 camas UCI y la capacidad de los hospitales también está limitada en su capacidad de respuesta. Entonces, debemos hacer esfuerzos por mejorarla y dotarla de los instrumentos para hacer una buena atención. Así es, pero lamentablemente justo la Defensoría del Pueblo ha informado que quedaba solamente una cama UCI libre en el sector privado, que en esos momentos quizás ya está siendo ocupada, una lista de espera de personas pues que necesitan urgente ser atendidos, ser entubados, están en una fase ya avanzada de la COVID-19, pero estamos viendo los resultados de lo sucedido, de los contagios de hace 15 días, en plena Navidad. Efectivamente, lo que estamos viendo son los resultados de hace 2 o 3 semanas. Hay que recordar que también la forma en que se comporta la enfermedad está variando, tanto en la comunidad como en los hospitales. En la comunidad ya tenemos la presencia del virus inglés, que tiene una alta contagiosidad. Y en segundo lugar, a nivel hospitalario, la mejora paradójicamente, nuestra capacidad como ha mejorado, la experiencia, el conocimiento, el instrumental de nuestros profesionales ha mejorado. Los pacientes probablemente no fallezcan dentro del hospital, pero su permanencia se extiende. Antes se quedaban 30, 40 días, ahora pueden prolongarse hasta 50 días. Correcto. Esto es bueno para el paciente hospitalizado, pero muy malo para el que está en la cola. El que está en la cola extiende sus tiempos de espera, no hay camas y sus riesgos de morir o llegar tarde a una atención aumentan. Por lo tanto, estamos muy restringidos en cuanto a opciones. Hay que reducir el contagio muy rápidamente y eso es una responsabilidad de los individuos, pero también hay que restringir la movilidad de los individuos. Ya sabemos que tenemos que usar nuestra mascarilla, ya sabemos que tenemos que lavar las manos, ya sabemos que tenemos que estar distanciados, pero afuera los peligros son enormes. Ahora, doctor Zamora, efectivamente hay que tratar de restringir la movilidad de las personas. Eso pasaría por retroceder una fase en la reactivación económica. Es uno de los pedidos que se le hace al Ejecutivo en una decisión seguramente muy complicada. Y también el otro tema es ¿por qué no se compraron más camas UCI si sabíamos que podríamos enfrentar una segunda ola? Bueno, en relación con la decisión, ciertamente es complicada. No solamente porque se restringe la economía para aquellos inversionistas, los empresarios, sino porque el 70% de nuestra población trabajadora es informal. Trabaja día a día, se lleva el pan todos los días a la casa y una medida de restricción o de cuarentena, más aún si es nacional, afectaría tremendamente a la población más vulnerable, lo hundiría aún más en la pobreza. Por otro lado, en el caso del sistema de salud, nosotros llegamos a tener cerca de 1.750 camas operativas. Ciertamente el deterioro, el agotamiento del personal, la enfermedad, la muerte ha producido una reducción de nuestra capacidad de respuesta. Ojo, no es solo tener la cama, no es solo tener el ventilador, es tener al personal. El personal es lo más importante y nosotros en el Perú lamentablemente solamente tenemos 700
intensivistas para todo el país, altamente concentrados en las zonas urbanas, muy pocos especialistas en las capitales de importantes regiones del país y no tenemos posibilidades de crecer rápidamente en ese campo. Así es, doctor Zamora, pero ¿por qué en todo este tiempo, que ya vamos a cumplir ya 9, 10 meses, no se preparó a más gente o no se podía? Y también lo que sabemos que en las camas UCI lo que necesitan también es mantenimiento, ¿no? Bueno, efectivamente, tu pregunta es clave. Nosotros tenemos uno de los sistemas de salud más precarios de las Américas. Durante más de 20 años hemos invertido 3.5% del Producto Bruto Interno en nuestra capacidad pública. Eso se refleja en nuestros hospitales con infraestructura ya obsoleta, equipamiento muy venido a menos y sobre todo personal. Nosotros somos exportadores netos de médicos, enfermeras. Aproximadamente 1.000 profesionales de la salud salen del país todos los años y nosotros no podemos aumentar nuestra capacidad por las condiciones en que trabajan, los salarios que se pagan, los incentivos no son los adecuados para mantenerlos en nuestro sistema y hoy día lo podemos ver. El sistema de salud del Perú, sin epidemia, ya ha tenido un déficit de más de 20.000 trabajadores de la salud. Claro, ahora, durante doctor, la epidemia esto se redujo aún más. así es. Correcto, estamos hablando de las camas UCI, de la infraestructura hospitalaria, pero ojo que también de lo que carecemos en este momento, Paola, y para todo el país, en realidad es del propio personal médico que ha caído, que han perdido la vida, que se han enfermado y que incluso los médicos están luchando por una cama UCI. De manera que probablemente los jóvenes, las nuevas jornadas en medicina, ¿qué hay que hacer ahí para poder tener el soporte que se requiere en momentos como estos, por ejemplo? Bueno, y tu comentario me lleva a compararnos con otros países que tienen sistemas de salud mucho más potentes, por ejemplo los de Europa, que no han tenido otra opción más que cerrar. Inglaterra está totalmente cerrado, Alemania está totalmente cerrado, Italia ha anunciado nuevas restricciones y la prolongación de las mismas, Japón está aumentando sus restricciones para la movilidad, no necesariamente llegando a cuarentenas como las que tuvimos al inicio de la epidemia, pero no les queda otra opción que limitar al máximo la movilidad de las personas y así limitar el contagio hasta que la vacuna pueda alcanzar su impacto natural. Porque también se está hablando, doctor Zamora, de toque de queda quizás ya no a las 11, 12, sino más temprano, incluso 6 de la tarde, como fue en un inicio. Lo que hemos visto durante las últimas 4 o 6 semanas es que la liberalización de esas restricciones nos ha jugado en contra, lamentablemente. Lo que debió servir solo para la economía nos está pagando ahora llegando más personas enfermas a nuestros hospitales, lamentablemente. Claro. No tenemos otra opción. No tenemos médicos, no tenemos suficientes enfermeras, nuestros hospitales están sobresaturados, no tenemos muchas opciones a la mano. Mañana no vamos a crear los médicos. Lo que tenemos que hacer es limitar al máximo, nosotros como individuos, pero también en la sociedad tenemos que poner restricciones para aquellos que no pueden cumplir o no. Correcto. Estamos en el tema de la vacuna que llega, que esperemos todos los mecanismos que se puedan desarrollar para efectivamente recibir la vacuna. Ahora entonces vamos a carecer del capital humano en medicina, en el sector salud. ¿Qué va a pasar? ¿No tenemos médicos o van a seguir enfermando? ¿Cómo ve usted? Además que usted ha sido un ministro del sector, señor Zamora, ¿qué nos puede decir? ¿Hay presupuesto? ¿No hay presupuesto para contratar más? Presupuesto hay. Presupuesto hay. El Perú felizmente tiene reservas de las cuales puede hacer uso para poder contratar más personal si es que lo hubiera. Ahora, el primer efecto que vamos a ver con respecto a la vacuna es que al momento de vacunar a nuestro personal, muchos y muchas médicos, médicas, enfermeras, técnicos, etcétera, que están en sus casas porque son mayores de edad o tienen alguna enfermedad, ahora con la vacuna van a poder regresar a los hospitales. Vamos a poder tener un refresco en tener más gente en nuestros hospitales para cubrir más servicios. Y eso es bueno. Pero necesitamos la ayuda de las personas que sigan cuidándose y cuidándose al resto y lamentablemente tener que tomar algunas medidas de restricción de la movilidad. No queda otra alternativa porque no hay recursos humanos suficientes en el sistema, aunque regresasen todos. Entonces, tenemos que esperar a partir de las 2:30, como se ha informado, de la conferencia y las medidas que van a tomar, pero mucho se está hablando pues de incluso las restricciones de no salir los domingos, el toque de queda de las 6 de la tarde, imagino que ya no poder ir a centros comerciales o
o centros donde pueda haber muchísima gente. Los niños, entonces, este año nuevamente clases virtuales y a la espera de la vacuna, que vamos a ver cuándo nos podrá tocar a nosotros. Bueno, efectivamente, lamentablemente, esta situación de restricciones se va a tener que prolongar. Esto genera angustia, depresión, alteración de nuestra situación mental. Lamentablemente no tenemos muchas opciones y espero que la ciudadanía pueda comprender de que la situación de la pandemia a nivel mundial está obligando a tomar estas medidas. Doctor, hace minutitos usted nos dijo concretamente, doctor Zamora, deberíamos parar quizá, o por ejemplo, ponía usted como ejemplo, ¿no es cierto? Ha parado Alemania, ha parado Inglaterra, en fin. ¿A qué se refiere usted con ese término poniéndonos en el contexto de nuestro país? ¿Qué debe pasar? Bueno, lo que pasa es que Alemania, Inglaterra, España, Italia tienen sistemas de salud mucho mejor dotados de recursos humanos y de equipamiento y de infraestructura que el nuestro. Son sistemas de salud más poderosos. A pesar de ello, el nivel de contagios es tan alto que no dependen de su sistema de salud, sino dependen de que el contagio se detenga. Y la única forma de hacerlo es parar las ciudades, es parar la economía, en distinto grado. Nosotros ya lo hemos vivido al inicio de la epidemia, pero nuestra situación es diferente, porque no podemos, nuestros trabajadores en su gran mayoría son trabajadores informales. Por lo tanto, para poder mantenerlos en sus domicilios, lo que se necesitaría es un tercer bono, para que tengan algo de ingresos y soportar medidas restrictivas. Ante esos extremos, lo que queda hoy es regresar 2 o 3 pasos en las medidas que antes hemos tomado. Es decir, fases económicas. Fases económicas, estamos en la fase 4, probablemente regresar a la fase 3 y en niveles de restricción también. Toque de queda ampliado, fines de semana cerrados, reducir los aforos en los establecimientos comerciales, en los restaurantes, limitar la movilidad en los lugares públicos. Esas medidas hay que tomarlas porque lamentablemente el nivel de infección y de contagio está aumentando dramáticamente en la comunidad. Entonces sería como volver pues a mayo, junio del año pasado, ¿no? Probablemente eso ya lo determinará el Ejecutivo, sí, pero no veo otra opción porque nuestros establecimientos de salud, como ustedes lo han señalado, ya no dan más, bueno, lamentablemente. Bueno, esa es la situación que se está viviendo en el país. Muchísimas gracias a Víctor Zamora, al doctor Víctor Zamora, exministro de Salud, muy amable por estar con nosotros.